por qué no votaría yo por Carlos Mesa y lo que conozco de él en la segunda parte, porque hay mucho de qué hablar de Carlos Mesa. Me escribía una persona y me decía: está bien, nos respetemos entre todos, pero no eches barro a la vereda del frente. Echar barro yo lo entiendo como calumniar a alguien, como ensuciar algo que está limpio. Sin embargo, no puedes ensuciar lo que ya está sucio. Yo solamente estoy diciendo lo que conozco de Carlos Mesa sin necesidad de inventarme ninguna mentira sobre él. Creo que Carlos Mesa, tuve unos apuntes para no olvidarme varios detalles, y creo que Carlos Mesa es un experto, no diría que es un intelectual, sino diría que es un experto en retórica, es decir, el arte de persuadir a la gente con tu forma de hablar y expresarte. Tiene un dominio de la oratoria y más se asemeja, para mí, Carlos Mesa se asemeja más a los sofistas de la antigua Grecia, que recordemos que inicialmente eran personajes que enseñaban la sabiduría, pero después ese oficio de los sofistas se vio más que todo en las personas que dominaban la oratoria para llegar a la política, y además que tenían la opinión como criterio de verdad. Es decir, que lo que ellos decían se entendía ya como la verdad porque era una cosa repetitiva. Y recordemos también que Joseph Goebbels, de la Alemania nazi, uno de los hombres más cercanos a Adolfo Hitler, utilizaba también la oratoria para poder convencer a todos del nazismo. Él decía, Joseph Goebbels decía: repite una mentira 1000 veces y se convertirá en verdad. Es lo que aplica actualmente la prensa de la derecha en Bolivia, y todo obviamente el golpe suave que se gesta con receta de los Estados Unidos en toda nuestra América Latina. Entonces esto es para mí Carlos Mesa, Carlos Goebbels casi digo. Recordemos de Carlos Mesa que cuando fue su corto periodo de gobierno, que no pudo sostener, además que pese que se posesionó como presidente, tuvo un gabinete ministerial, etcétera, demostró que no pudo tomar decisiones políticas, económicas ni sociales en favor del país, no pudo sostener la economía, no pudo salir del endeudamiento, no pudo emitir la nueva ley de hidrocarburos y no pudo sacar a Bolivia de la crisis. Es más, él mismo admitió que pedía limosna al extranjero para poder pagar los sueldos, es decir que de economía su gobierno se aplazó. Igual que Boni, que a los 7 meses de su gobierno, que cuando entró con Carlos Mesa en el 2002, prometió en 3 meses, en los primeros 90 días de su gobierno, dar empleos, hacer conexiones de gas, etc. Pero a los 7 meses ya tenía problemas, y el mismo Boni decía que tenía que acudir a la ayuda internacional. Que recordemos que para los neoliberales la ayuda internacional, entre comillas, siempre es Estados Unidos o sus organismos políticos, económicos, como el FMI, el Banco Mundial, la ONU y otras cosas, Naciones Unidas, que tanto habla García Mesa, Carlos Mesa. Recordemos que Carlos Mesa, siguiendo la línea buena de ser un servil hacia los Estados Unidos, quiso promulgar una ley en su corto periodo de gobierno, quiso promulgar una ley para darle inmunidad a los militares estadounidenses, para que los militares estadounidenses no sean juzgados por delitos que pudiesen cometer en Bolivia. Y esto lo pueden encontrar, si buscan en internet van a poder encontrar las notas incluso de los periódicos al respecto. No estoy echando barro, estoy diciendo la verdad. Renunció además Carlos Mesa cuando estaba con Boni, cuando ya habían 40 muertos. No renunció antes sabiendo lo que iba a pasar, etcétera. No renunció cuando ya habían 40 muertos en Bolivia. Recordemos que para su campaña el año pasado, su capísimo e inteligente jefe de campaña, si no me equivoco, Ayo, dijo que habían logrado reunir, si no me equivoco, más de 1 millón de bolivianos, no sé si era bolivianos o dólares, pero creo que era de bolivianos, con kermeses. Y ese fue el chiste realmente de toda la campaña de 2019 para Carlos Mesa, ¿no? Porque decíamos, wow, o sea, qué kermeses más exitosas. Realmente nos imaginamos ya todas las canchas, calles cerradas de Bolivia
para lograr con solo kermeses millones de bolivianos. Claro que eso es una mentira vil, ¿no? Porque no puedes recaudar con kermeses esa cantidad de dinero. También recordemos que Carlos Mesa el año pasado colaboró y fue partícipe, protagonista del golpe de Estado, y que era aliado con Camacho el año pasado, porque incluso él fue a recogerle al aeropuerto y estaba desesperado denunciando la violación de derechos humanos, queriendo sacar su voz al mundo entero para decir que no dejaban llegar a Camacho con su famosa carta a la paz. Después, recordemos, también es importante mencionar el silencio de Carlos Mesa, como siempre, ¿no? Porque él siempre está ocultadito, calladito cuando Bolivia está en su peor crisis. Él está callado y escondido como avestruz. El silencio ante las cosas del gobierno de Áñez. Él no ha dicho nada. Bueno, en su momento alguna vez dijo que había corrupción, que estaba mal, que se postule como candidata y que había corrupción, pero así muy levemente y muy suave, ¿no? No como su énfasis que hace cuando acusa al MAS de cualquier cosa. Ha callado ante los actos de corrupción, ha callado ante la mala gestión en salud, ha callado ante el prorroguismo del gobierno de Áñez. Recordemos la ejemplar gestión que hizo Rodríguez Belcé como gobierno de transición cuando le tocó asumir el poder en Bolivia para llamar a las elecciones del 2005. Recordemos que Rodríguez Belcé, incluso desde su posesión de él hasta la posesión de Evo Morales, duró como 6 o 7 meses en el gobierno sin tomarse atribuciones que no correspondían a un gobierno de transición, que lo único que tenía que hacer era llamar a elecciones, y que dio cátedra, en todo caso, para la historia de cómo se debe hacer estas cosas. Pero Mesa no dice nada respecto del prorroguismo de Áñez, de la toma de competencias que no corresponden a un gobierno transitorio y del desastre que está haciendo como gobierno. Anoche vi la entrevista de Carlos Mesa y hay mucho de qué hablar. En síntesis, digamos, de la entrevista que vi con Carlos Mesa, puedo decir de que, como siempre, se ve justamente esa retórica para convencer a la gente, ¿no? Con esa gran oratoria que tiene, ¿no? Y hasta yo pensaba poder un ejemplo así casero, digamos, algo muy criollo para poder determinar o ejemplificar cuál es la retórica que usa Carlos Mesa. Estaba pensando en algún ejemplo y decía, si a un hombre en televisión le dijeran si le fue infiel a su esposa, y un hombre común y corriente podría decir, sí, le fui infiel, ¿no? Pero Carlos Mesa, ¿cómo te diría esa confesión en su modo hermoso de hablar, ¿no? Para convencer a la gente, te diría, lo que yo hice con sus manos, con sus gestos faciales y movimiento de mano, diría, en realidad lo que yo hice fue tomar alternativas y soluciones a una crisis familiar y matrimonial para que nuestro matrimonio, nuestra familia pueda salir de esa crisis. Tuve que tomar una alternativa fuera de la casa para poder sentirme mejor con mi familia y volver más feliz, más amoroso, más cariñoso al hogar después de estar satisfecho con lo que me faltaba en la casa, pero eso me enseñó a mejorar y llevó al éxito a mi familia. Más o menos así sería la comparación que yo veo con la retórica de Carlos Mesa. Pero bueno, empecemos a ver lo que pasó. Cada pregunta que le hacía a Gabriela Oviedo, que era la periodista de Unitel, anoche, la respondía en varios minutos con bla, 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 ¿no? O sea, le decía qué va a hacer con la educación, y él decía, la educación es un factor muy importante en nuestro país, es la base fundamental, nuestros niños, nuestros jóvenes dependen de la educación, bla, 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 bla. Y al final tenía que ser la periodista la que le diga qué va a hacer. Esto va a tomar el camino
1, 2, 3 o qué va a hacer, ¿no? Para que pueda responder, pero era muy difícil poder entender sus respuestas. Por ejemplo, vamos a empezar a analizar en este video una partecita de la entrevista, los primeros minutos, y voy a continuar en otra ocasión con lo que vaya siguiendo de la entrevista para poder analizar el plan de gobierno que tiene Carlos Mesa, el plan de gobierno demagógico además, ¿no? Porque, como les decía, ya prometió 1000 cosas y no las cumplió. O sea, no fue capaz de cumplir la agenda del pueblo, de nacionalizar los hidrocarburos. Le dijo a Evo Morales, no es fácil, me lo dijeron los de afuera que no se puede, venga usted, hágalo. Evo Morales fue y lo hizo, y le demostró que sí se podía. Pero bueno, aquí dice, Carlos Mesa dice, no tengo la menor duda de que los votantes de Áñez nos van a llegar a nosotros. O sea, fue un resumen, obviamente, no porque estaba tomando apuntes de la entrevista, pero le preguntó Gabriel Oviedo, ¿cree usted que con la renuncia de Áñez los votantes que iban a votar por Áñez van a votar por usted? Y él dijo, creo sin duda de que sí, los partidarios de Áñez van a venir con nosotros porque somos la mejor alternativa. Con eso ya dijo que sí se entiende que los votantes de Áñez y de Mesa, o sea, que el partido de Áñez y de Mesa, se entiende que fueron y serán siempre lo mismo. A ver, él dice obviamente porque propone cosas en economía, salud y en la corrupción, que ya les hice ver ayer que para él la corrupción solamente está en la policía y que con instalar cámaras en la frente o en no sé dónde de los policías se eliminaría por arte de magia o sorpresa toda la corrupción cero ya en Bolivia, ¿no? Dice, también dijo que puede haber alianzas con los otros partidos, con los partidos que sean contrarios al MAS. Eso fue lo que dijo en 2 oportunidades, al inicio de la entrevista y al final. Si la pueden ver en Unitel, está ahí la grabación, no estoy inventando nada. Dijo que sí podía unirse a Camacho y que no dejaría que Evo vuelva al país, que él mismo ya le inició juicio por fraude electoral a Evo Morales y que cambiaría las autoridades judiciales. Esto es muy importante de analizar. Además que le haría juicio a Arce Catacora, no solamente por el tema supuesto de la gestora, sino que le haría muchos otros juicios. Eso fue lo que dejó ver entre líneas. Decía, es increíble cómo él mismo se delata en su entrevista, y realmente a los de la derecha se les escapa la tortuga, como yo digo, porque él dice que cambiaría las autoridades judiciales, todo el poder judicial cambiaría. ¿Por qué? Igualito que ellos, como siempre hace la derecha, ¿no? Ellos decían que no creían que había fraude electoral porque el Tribunal Supremo Electoral lo eligió el MAS y no había imparcialidad, que no estaban conformes, o sea, nunca iban a aceptar los resultados de la elección porque ganaba el MAS. Ahora está su gente en el Tribunal Supremo Electoral, hasta está el hijo de Áñez, por lo que sé, en el Tribunal Supremo Electoral, gente de Doria Medina, gente de Camacho y de Mesa con seguridad ahí metidos en el poder electoral, y ellos están desesperados porque igual las encuestas siguen arrojando que el MAS estaría ganando hasta en primera vuelta, ¿no? Entonces, para ellos, mientras haya autoridades que no sean de ellos, todo está mal. Pero lo que plantean en realidad no es lograr la imparcialidad en las instituciones, lo que plantean es tener a su propia gente en las instituciones, y recién con eso ellos van a pensar y van a sentirse tranquilos de que todo está bien. Claro, porque no están buscando la autonomía de poderes, están buscando que en todos los poderes dominen ellos. Por eso, justamente como decía, el ladrón piensa que todos son de su misma condición, y ellos pensaban que el MAS estaba poniendo a su gente en todo lado para poder así cerrar el ciclo de la corrupción como ellos lo harían. Por eso justamente dice de que cambiarían las autoridades judiciales. Imagínense, cortando un periodo que ya está establecido por ley, de las autoridades que han sido electas el 2017, que todavía no estarían cumpliendo su mandato, la sacaría, rompería ese ciclo y llamaría nuevas elecciones, porque según él las autoridades judiciales no fueron escogidas bien, pero si él las escogería, si su gobierno las escogería, sí serían escogidas de buena manera. Tan interesante, ¿no? Sus propuestas. Claro, si ellos lo hacen es toda una belleza, si no lo hacen ellos, todo está mal. Esa es su lógica ridícula, ¿no? Además que una persona tan intelectual, entre comillas, tan conocedora,
no ha leído el New York Times, no ha leído el Washington Post, no ha leído los estudios que han salido internacionales que acusan a la OEA por haber sido cómplice del fraude con su informe sobre fraude que hicieron en Bolivia, y que muchos países incluso ya no están queriendo que intervenga la OEA en sus comicios electorales, porque se nota que la OEA siempre ha gestado golpes de Estado en América Latina como brazo político de Estados Unidos. Pero este intelectual supuestamente no sabe nada de esas cosas y sigue hablando de un fraude incluso en sus películas, en sus propagandas. Después dice que haría una economía sostenible, transformación social. ¿A qué llamará transformación social? ¿Volveremos al pasado? ¿Volveremos al pongueaje, al feudalismo, a que los campesinos ya no pisen las plazas? No sé a qué se refiere con transformación social, pero dice que quiere eso, ¿no? Transformación tributaria, dice que rebajaría los impuestos, cuando en realidad los impuestos en Bolivia son uno de los más bajos en toda América. En otros países de América Latina ni siquiera hay este descargo que podemos hacer los asalariados del RCIVA, por ejemplo. Nada de descargo, directamente todos los asalariados pagan tributos. Todo paga tributos. Y más bien él plantea para mejorar la política tributaria, reducir los impuestos. Él habla que quiere luchar contra el informalismo, que lo hizo el MAS supuestamente, cuando la informalidad, el comercio informal se impuso en Bolivia, llegando al 60% hasta el 2005 en épocas neoliberales. Desde el decreto 21060 fue que empezó el comercio informal en Bolivia, con la relocalización de los mineros y la generación de desempleo gracias a ese decreto. Pero parece que no lo sabe o se hace, ¿no? Yo creo que se hace, no es, ¿no? Pero bueno, esto es acerca de los tributos. Generar empleo, ¿no? La misma promesa de Goni, generar empleo, y nunca hubo empleo. A través de empresas privadas. Ojo con esa propuesta. La propuesta de él es generar empleo a través de las empresas privadas. No está diciendo que ya va a industrializar. Murió ahí la industrialización de Bolivia a manos del Estado. Aparte que más adelante habla también de que privatizaría y que no va a nacionalizar nada más. Se va a paralizar toda nacionalización, dijo. Veanla, no estoy diciendo mentiras. Generar empleo a través de empresas privadas. O sea, que volvemos a la misma política de antes, a la política neoliberal que decía los empresarios son los que van a mantener el país, el Estado no tiene que hacer nada, tiene que mirar de palco y el empresario va a saber cómo generar empleo. Y aquí llegamos a una tasa de desempleo de más de 8%, la cual se redujo en el gobierno del MAS a la mitad, al 4%. Y con la pandemia más, imagínense a qué niveles de desempleo llegaremos con estas políticas neoliberales. ¿Dónde está? Mejorar jubilaciones, dice, ¿no? Y ampliar la cobertura de las jubilaciones. Parte de la demagogia, ¿no? Porque hay gobiernos neoliberales como Bolsonaro, como Piñera en Chile, más bien lo que han hecho es justamente activar al pueblo en revolución, porque lo que han hecho, obviamente siempre es un negociado con las AFP. Recordemos que el MNR consolidó a las AFPs, a BBVA y todas esas empresas transnacionales que se encargan de las pensiones en Bolivia en sus gobiernos. Y además que ellos más bien tiran a reducir el universo y a reducir más bien los niveles de jubilación. Y por eso hubo problemas también en Chile el año pasado y desde más antes, por el tema de que exigían mejores rentas de jubilación a las AFPs y querían también que las AFPs se vayan de Chile. Por impuestos indirectos, que pasaría algunos impuestos, dice el hecho la autonomista también, que pasaría algunos impuestos indirectos al nivel municipal. No dice a qué, porque son promesas justamente vacías, ¿no? Como les decía ayer, es como si yo prometiera van a ser felices, voy a hacer caminos, voy a hacer carreteras, voy a hacer todo lo que pienso que necesitan, ¿no? Pero ¿cuál es la clave de la demagogia? Para que el demagogo prometa todo y luego cuando entra al gobierno ya no haga nada. Lo que hacen ellos, y lo van a escuchar en la entrevista de Carlos Mesa, es decir, voy a hacer esto, el otro, voy a hacer mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar todo, previa evaluación, previa auditoría.
previo análisis. ¿Cómo nos dejó el MAS? Ni siquiera dice que cómo nos dejó el gobierno de Áñez, cómo nos dejó el MAS, la economía, vamos a evaluar. O sea que después van a entrar, van a decir, no evaluamos y no había habido plata, evaluamos y no se había podido hacer esto. Así que todo lo que prometí, chao, olvídense. Después, a ver qué más dice. El informalismo es del 70%, lo que decía hace rato, ¿no? Para eliminar eso, dice que eliminaría algunas multas de impuestos, una universalización de la factura, no explica qué es eso. Dice que supuestamente a los que pidan facturas, a todos los que pidan facturas, al final del año, a cada persona, digamos, por todo lo que ha comprado con factura, al final del año le devolvería en efectivo, dice, el 10%, 12% del dinero que compró facturado. O sea, aparte de que ahora los asalariados, que son los que más compran, porque son los únicos que tienen poder adquisitivo actualmente y peor todavía en esta crisis, que descargan su RCI, o sea, casi la mayoría termina no pagando impuestos. Aparte el Estado le daría más plata, aparte que el Estado está endeudado y no tiene plata, devolvería más plata, eso dice, no, lo mandaría a la jubilación. O sea, como les digo, promesas demagógicas que después diría hay que evaluar, todo sujeto a evaluación. ¿Qué más? Hay tanto de qué hablar de verdad de Mesa, podemos continuar tal vez en otro momento analizando, pero vamos a avanzar un poco más en esto. Como les dije, habló de alianzas, o sea, es lo mismo, exactamente lo mismo de las democracias pactadas. Por eso les decía que ellos no defienden la democracia, ellos lo que defienden es volver al poder. Ellos no les interesa la democracia, no les interesa que la mayoría decida por el país, porque esa es la democracia, pero a ellos les vale un comino. Porque justamente él ya está pensando en alianzas, o sea, como el acuerdo patriótico, como la mega coalición. Por eso les digo que ahorita se hacen a los enemigos con Camacho, con Áñez, con Tuto, con Chi, se hacen a los gallos que están peleando, pero en realidad son parte de la misma bolsa. Por eso él dice que no descarta alianzas con las fuerzas que sean contrarias al MAS. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.